¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos un día más a 8 Magazine. Hoy vamos a dedicar un espacio especial a la poesía. ¿Por qué? Pues porque el 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Poesía y nos van a visitar esta noche varios poetas segovianos. Estará con nosotros Norberto García con su nueva obra, su nuevo poemario, que presenta además el sábado en la Casa de la Lectura, y Marisa Alonso Santamaría, que como cada año también regalará parte de su obra, parte de sus poemas en diferentes librerías a través de tarjetas. Bueno, enseguida les contamos los detalles para que puedan disfrutarlo. Además, conocemos la biografía de Juana de Castilla que acaba de publicar el historiador y, por supuesto, colaborador de esta casa, Eduardo Juárez. Y en el Palacio Quintanar visitaremos la muestra de la artista madrileña Olimpia Velasco, Deshabitar, así se titula. Todo esto y mucho más enseguida. Antes les cuento que tienen ya disponible en más de 100 puntos en la capital y en los diferentes pueblos de la provincia el Día de Segovia. Esta es la portada de este martes 17 de marzo. De nuevo, las elecciones PP y Vox abiertos a pactar o ese plan de marcheado. El Ayuntamiento acometerá este miércoles y jueves la reparación también provisional del firme en el eje San Agustín-San Facundo. Todos estos temas y más en el Día de Segovia, ya saben, de manera completamente gratuita. Nosotros nos vamos a conocer las últimas ofertas del portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. En establecimiento hostelero ubicado en la zona de Sepúlveda buscan incorporar 2 profesionales para su equipo. Comercial de eventos y banquetes a jornada completa, sustitución por baja de maternidad. Comercial de eventos y banquetes, media jornada, contrato indefinido. En Ideal Fruits buscan incorporar a un técnico de mantenimiento. Si vives por la zona y tienes conocimientos en mantenimientos industriales, esta es tu oportunidad. Se necesitan soldadores de piscina con formación especializada o albañiles que quieran formarse en este tipo de soldadura. Se busca asesor comercial para concesionario oficial BMW Segovia, concesionario de Drivelia Automoción, un grupo de automóviles con presencia en Castilla y León, que representan a las marcas BMW, Mini, BMW Motorrad, Toyota, MG y BYD. Se busca camarero barista, indispensable, compañerismo, atención al público impecable, experiencia previa barista, horario en fin de semana con posibilidad de aumentar de cara al verano. En Agrupación Empresarial Tabanera necesitan incorporar un comercial. Buscan una persona con don de gentes y conocimientos del sector de la construcción. Pecua Equipamiento Ganadero necesita una persona que tenga habilidad y soltura con las herramientas, taladro, radial, atornillador y herramientas manuales. Se valorará positivamente conocimientos en montaje industrial agroganadero, formación y desarrollo dentro de la empresa. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida. Segocer Porcelanosa. Le esperamos en San Rafael El Espinar, carretera Madrid-La Coruña, kilómetro 64, y en Segovia, José Zorrilla, 134. Bueno, pues comenzamos, lo hacemos recibiendo aquí en nuestros estudios al escritor Norberto García. Presenta en Segovia, lo hará el próximo sábado en la Casa de la Lectura a las 12 su nuevo poemario, y antes ha querido estar aquí con nosotros. Viene además acompañado del editor Amando Carabias. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, un placer. Gracias. Pues Norberto, regresas ahora con la novena obra ya, noveno poemario. ¿Cómo ha surgido esta nueva obra? De la creación rutinaria, habitual, diaria, ¿no? Pues se va creando obra y de vez en cuando determinados poemas, por una idea previa o sobre la marcha, van como generando un tema común, ¿no? Y entonces esa temática pues es la que ha conducido a esta idea, y cuando ya la tienes más o menos elaborada, después de expurgar y de quitar todo lo que crees que es accesorio, pues nada, se busca un editor y se le propone, y así es como ha salido adelante esta obra. Amando, ¿qué se ha visto en la obra de Norberto para, de nuevo, ¿no? Publicar un poemario?
Efectivamente, de nuevo dices, es porque dioses lentos, ángeles ociosos y del solo ir, que así se titula este poemario, es el segundo que publicamos a Norberto. El anterior fue Formas de ser un paisaje. ¿Qué hemos visto? Hemos visto sobre todo el proceso más que en la temática, que es diferente completamente un poemario de otro, sobre todo en la técnica y la forma poética, más depurada aún, que ya, como digo, en una pequeña nota que abre el volumen, es difícil, casi es milagroso. Una técnica que cada vez va más buscando la expresión lo más pura, lo más filosófica, casi matemática, que al fin y al cabo es de donde él viene, y nos pareció interesante desde ese punto de vista, porque además plantea una cuestión que no sé si por suerte o por desgracia no abunda mucho y sin embargo es muy frecuente. Es decir, es muy frecuente que hoy las personas nos dé por tener una idea prefabricada del asunto espiritual. Voy a dejarlo ahí, no voy a entrar en más, pero es más raro quien de forma honrada, honesta y sin ánimo de cortar cabezas entra en esa búsqueda de forma personal, libre y profunda. Y eso es lo que hace Norberto en este libro, que no voy a destripar ahora, que lo haga en todo caso. Bueno, vamos a destripar lo que se pueda, como decía Mando, Norberto, para dejar sobre todo a los lectores con ese buen sabor de boca, para que ellos sean también, ¿no?, los que emprendan ese camino en tu nuevo poemario, ¿no?, a través de su lectura. Pero ¿cómo es? ¿Qué diferencia tiene esta nueva obra, Norberto, con tus anteriores poemarios? Es un apartado de todas las cosas que yo en mi cabeza reflexiono y pienso, que son muchas. Diría que casi constantemente estoy dándole vueltas pues a los temas fundamentales de la vida, y entonces uno de ellos se refiere a todo aquello que creemos y por qué lo creemos. O sea que, por una parte, el título es suficientemente largo para que el lector no escape demasiado pronto y tenga como una especie de gancho o de llamada para decir, bueno, este título, Dioses lentos, ángeles ociosos, del solo ir, es como algo que tengo que mirar, porque a ver qué pasa con este tema, ¿no?, que cada uno tenemos una opinión al respecto. Entonces yo sobre todo quiero hacer una reflexión que viene en torno, como he dicho ya, a por qué creemos las cosas que creemos, y sobre todo por qué a veces es casi más importante creer algo que el propio contenido que creemos. Es un poco retorcido al decirlo, ¿no?, pero es decir, podemos juntarnos 10 personas y decir, vamos para allá todos, vamos, hay que hacer esto, y a veces nos importa más esa acción, ese decir, yo solidariamente con estas personas voy a ir para allá, que incluso pensar el por qué vamos para allá. Es decir, pararnos a reflexionar sobre las acciones o las decisiones que tomamos. Sí, y por qué algunas veces que hay tanto temor a poder ser rechazado por un grupo por pensar diferente. Que eso últimamente también he visto varios vídeos por ahí en que dice que en la vida hay que tener como un término medio. No puedes discrepar demasiado de todo el mundo porque te vas a quedar muy solo. Pero claro, en lo posible debes de intentar no ser gregario de las ideas generalizadas, y bueno, pues por ahí va un poco el tema. Vemos un cambio, ¿no?, nos decías, Amando, de estilo también, ¿no?, una evolución del estilo de Norberto. Más que cambio es evolución. Yo tuve la suerte, el honor de presentar ya en Segovia. ¿Cuál fue el tercer poemario tuyo, Norberto? No sé, o cuarto o quinto. Sí, por ahí, es decir, ya hace unos cuantos poemarios. Quinto. El quinto. Y el proceso de buscar primero su propia voz dentro de lo que es el ámbito de la poesía e irlo depurando hacia donde, decantándolo, es más que depurar, incluso sería la palabra quizá decantar. Cada vez el verso es más corto, cada vez va más a la idea, casi en cierto sentido hueso, pero a la vez en este libro le ha metido una cuestión que yo creo que tiene que ver con el tema, que es la ironía, para evitar males mayores, por así decir. Porque en la época en la que estamos,
y bueno, acabamos de salir unas elecciones y sabemos de lo que estamos hablando. Ahora, en el momento que dices blanco, inmediatamente aparece alguien con el hacha levantando el negro, y yo creo que así vamos por un camino complicado. Entonces, poder plantear las cosas, incluso las más importantes y determinantes de la vida de un ser humano como es esta, poderlas plantear con un tono, digamos, relajado, tranquilo, que nos permita reflexionar a todos y nos permita incluso discrepar, como es el caso, pero sin más, pues, y cada uno mantener su propia idea dentro de sus propias convicciones, me parece que es absolutamente imprescindible, no necesario, imprescindible en estos tiempos que van corriendo. Así es. Norberto, sí que te voy a pedir que nos selecciones algún extracto para poder disfrutar un poquito de tus versos esta noche, pero mientras sí que, Amando, me gustaría que nos recordaras y nos contaras, ¿no?, que hay una presentación el próximo día 20 y que bueno, está abierta a todo el mundo. Norberto, y mientras, si quieres seleccionar alguno. El sábado, día 21, a las 12 del mediodía, en la Casa de la Lectura, nos acompañará el concejal de Cultura. Estaremos aquí el amigo Norberto y yo para presentar el poemario, que es el quinto de nuestra serie. Dentro de la editorial tenemos un apartado específico para poesía, y ya es el quinto número. O sea, poco a poco, con nuestros medios, bueno, vamos colaborando por acrecer un poco la poesía en Segovia, y que vaya quedando en algo que es más permanente, como son los libros. Sí, además por el Día Internacional de la Poesía, que se celebra precisamente el día 21. En tantas, aquí durante 6 años yo organicé a título individual, con el apoyo de las instituciones, Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla, el Día Internacional de la Poesía, y luego ya, bueno, pasó a mejor vida, pero bueno, esas labores organizativas que siempre pues nos ha gustado, Amando también ha colaborado en todo ello, pues hacen que la poesía en Segovia, digamos que con altibajos, pues vaya estando lo más presente posible, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues están todos invitados, si quieren acudir, el sábado a las 12 en la Casa de la Lectura. Está abierto hasta completar el aforo, esta presentación del poemario, del que vamos a disfrutar de un pequeño fragmento. Norberto. Bueno, has dicho 2 veces disfrutar, pero en realidad cuando oigamos lo que aquí se va a decir, la sensación a lo mejor va a ser un poco agridulce, no tanto de disfrute. De reflexión. Aunque se pueda disfrutar el estilo, digamos, la musicalidad de lo que se lee, pero tiene su enjundia. Y también, bueno, se lo dedico a Amando, que un día me dijo, este poema es cortito, pero hay que ver la sustancia que se le puede sacar, no sé. Y bueno, pues tiene que ver con todo el cisco que está, particularmente, tiene que ver con el título del poemario, pero a la vez con toda la guerra y lo que está ocurriendo en Oriente Medio, que es también reflejo de un poco de lo que ocurre a veces a otros niveles, ¿no? Sí. Se titula Pena, por eso decía que... Bueno, los pueblos que se sienten elegidos por dioses únicos, de religiones que justifican el exterminio, de pueblos que se sienten elegidos por dioses únicos, de religiones que justifican el exterminio, olvidan que probablemente es un mismo Dios avergonzado por el que matan y mueren, y tímpanos rotos y furia salvaje y sobre todo infinita pena. Pues que de actualidad, desde luego que sí, nos hace pensar, reflexionar y bueno, pues a través de la poesía, ¿no? Hay que darle un hueco, siempre hay que tener un hueco en la vida para la poesía. Para la poesía, sí. La poesía, la música... Me parece fundamental y por suerte Segovia en el fondo nunca ha dejado de tenerlo. Como decía Norberto, con más altibajos, pero la poesía desde que yo recuerdo, ya son muchos años, o van siendo años, siempre ha tenido su hueco en Segovia. Es una tierra de poetas y de buenos lectores de poesía. Así es. Pues vamos a continuar siéndolo, desde luego, y tenemos esta oportunidad de conocer un poco más y de charlar, además, con el autor el próximo sábado en la Casa de la Lectura, como les decíamos, con la presentación de este poemario. Muchísimas gracias, Amando, Norberto. Gracias, un placer. A ti. Como gracias siempre. a vosotros. Gracias. Gracias. Nos vamos a publicidad, un spot muy rápido, un anuncio nada más y estamos de vuelta enseguida.
Pues vamos a seguir hablando de poesía. Nos visita otra escritora segoviana, Marisa Alonso Santamaría, que vuelve de nuevo a regalar precisamente poesía por el próximo día 21. Marisa, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida, Carlota. De nuevo. Muchísimas gracias. Bueno, vuelves a regalar tu obra, vuelves a regalar poesía, Marisa, como llevas haciendo ya unos cuantos años, ¿no?, por el Día de la Poesía. Eso es. En esta ocasión, bueno, como veréis, me he venido muy bien acompañada. ¡Hombre! Vengo con personajes. Con el oso pomposo y Waldo, el lagarto con zapatos. Las poesías que regalo, pues estos dos personajes son los protagonistas. Y entonces son unas tarjetas con una poesía de estos cuentos. Y entonces así es como una manera de ligar el cuento y la poesía, que son los dos únicos que tengo que no son en poesía. Entonces lo he pensado así para ligarlos, porque la idea es, por el Día Internacional de la Poesía, hacer la poesía, dar más visibilidad a la poesía infantil. Normalmente, Marisa, en otras ocasiones has escondido, ¿no?, también algunas de tus obras en parques, ¿no?, en lugares donde los más pequeños pudieran de repente encontrarse con un libro y llevárselo a casa. Claro, claro, sí, estos años he ido dejando los cuentos por los parques infantiles y aunque he tenido ayuda, pues la verdad, este año como que no estaba la cosa para ir por ahí. Y entonces se me ha ocurrido imprimir las tarjetas estas de poesías. Enséñanoslas, sí, para que la gente sepa lo que va a poder encontrar, ¿no? Esta es la de la poesía del cuento de Waldo, el lagarto con zapatos. Entonces, estas poesías, estas tarjetas las estoy dejando por todas las librerías y establecimientos donde tienen mis cuentos, para que de aquí al sábado se la regalen a todo el mundo que vaya a comprar, pues se la regalen. Y entonces, detrás se me ha ocurrido poner, ahí pongo, en las que he dejado, pone "te regalo poesía", para que tengan claro que es un regalo, y en un código QR que va a mi Linktree. No sé si has oído hablar de eso, porque la verdad es que yo me han informado ahora y lo he hecho va ahora. un enlace, ¿no? Va un enlace, bueno, son varios enlaces, pero el que tengo el primero es el de Lee Gratis Poesía Infantil, que va a mi blog, y ahí pueden leer poesía, toda la que deseen, porque hay muchísimo material, pues para los padres, para los profesores, para las bibliotecas, para que lo desee. Entonces así, espero que el sábado, como ya estarán prácticamente todas repartidas, pues para ese día ya tendrán poesías para elegir. Eso es, para que compartan poesía, claro, efectivamente. Claro, para que los lean en los coles. Para ese día especial, eso es. Claro. Otras veces hemos hablado, Marisa, ¿no?, de lo importante que es la poesía infantil para que desde las edades más tempranas vayan conociendo, ¿no?, este género y vayan familiarizándose con él. Pero claro, ¿cómo es escribir poesía para los peques? Porque hay que saberles atraer la atención, ¿no, Marisa? A mí es algo que me divierte muchísimo. La primera que se divierte y que lo pasa bien haciéndolo soy yo. No sé cómo decirte, me sale de dentro. También tengo cosas de adulto, pero me sale con más facilidad y como con más, no sé, arte, o llámalo como quieras, el hacerlo para los niños. Tengo más facilidad, sí, es cierto. Es como que me pongo en su piel, no sé. Y entonces, porque es verdad que los profesores y cuando leen mi poesía me dicen que no es una poesía ñoña, porque a veces pecamos de infantilizar un poquito más a los niños. Claro, ¿no? mucha gente piensa que como es poesía infantil, pues poesía que es como, no sé, como está un poco inferior, denostada, claro. Y yo creo que el público infantil es súper inteligente y muy exigente, ¿eh? Y a un niño, como no le gusta no le guste lo que estás ofreciéndole, no se anda con... Porque los mayores somos más diplomáticos, ¿sabes? Pero un niño te lo dice. Está clarísimo que te dice si no le gusta, no le gusta, y si le gusta... Y además no da una segunda oportunidad a un libro que no le haya No, claro, pero te digo, yo sí que les digo eso. Porque yo cuando era pequeña me obligaban a leer, aunque no me gustara, tenía que acabarlo y tal.
Entonces yo a un niño que está así a medias, que no le termina de gustar, si tú le obligas a que termine un cuento o un libro que no le guste, lo va a coger como más manía, ¿no? Entonces yo le digo, tú empieza a leer, si no te llama porque ves que no importa, claro. Seguro que tienes ahí un montonazo de cuentos para elegir y siempre va a haber alguno que te va a gustar. Que te vaya a gustar y que te vaya a enganchar, seguro. Pues con esta iniciativa que es maravillosa y además, pues oye, muy bonito por tu parte, ¿no? Yo creo, Marisa, regalar además tu trabajo en esta ocasión, o regalar poesía precisamente por el Día de la Poesía. Ya saben, en diferentes librerías se encontrarán esa tarjeta con la que, bueno, podrán acceder a esa poesía que incluye la tarjeta y más en ese enlace, como decía Marisa, a través de ese código QR. Claro, lo único de decirte es verdad que cuando hablamos del Día Internacional de la Poesía, siempre hago en que yo creo que todo el mundo piensa en la poesía de adulto, ¿no? Normalmente. Y si hablas de literatura infantil, tampoco piensas en poesía. ¿No es cierto? Yo creo que normalmente... Sí. Y entonces, por eso estoy un poco empeñada en darla a conocer. En dar más visibilidad a la poesía infantil, aunque hay autores geniales por ahí, en Segovia también. Claro, por supuesto. Marisa, ¿estás trabajando en algo más? ¿Podremos ver pronto algo nuevo? Yo siempre tengo algo en mi cabeza y siempre tengo, gracias a Dios, que tener la ilusión para mí es fundamental, tener siempre ilusión de hacer algo. Entonces, bueno, pues quién sabe, a lo mejor dentro de poco vengo contándote más cosas. Bueno, pues vuelve cuando quieras, Marisa, ya sabes gracias. Que es un placer y bueno, en esta ocasión vamos a disfrutar de esa poesía para los peques, pero que se puede compartir en familia gracias a ese regalo que nos hace Marisa Alonso Santamaría por el Día de la Poesía. Gracias, Marisa. Gracias. Me llevo a Pomposo y a Waldo y aquí eso es. O si nos los quieres dejar, ya sabes que nosotros nos quedamos aquí encantados, porque son maravillosos estos personajes. Gracias, Marisa, a ti. Un placer. Carlota. Nos vamos a publicidad, hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida. Seguimos hablando de literatura, no se vayan. Estamos de vuelta y seguimos. Hablamos ahora con el historiador y colaborador de esta casa, Eduardo Juárez, que llega ahora con la biografía de Juana de Castilla. La biografía definitiva, así nos lo dice él. Una reina, desde luego, relegada durante siglos al mito de su supuesta locura. Juana I de Castilla, nos dice Eduardo Juárez, fue en realidad una de las figuras políticas más decisivas y, sin embargo, maltratadas del Renacimiento europeo. Hemos charlado con Eduardo Juárez sobre este libro. Es una biografía de la reina doña Juana de Castilla, es una revisión de su historia, de su vida, intentando descubrir, ¿no? Sobre todo llegar yo a la conclusión de por qué estuvo 46 años encerrada en Tordesillas, ¿no? Que era lo que me preocupaba cuando empecé a escribirlo, cuando se me planteé siquiera la idea de escribirlo, ¿no? Que era poder saber qué había pasado con ella, sobre todo si ese relato que he construido en torno a su imagen, a su vida, el personaje que se construye en torno a ella, que tiene de veracidad, ¿no? Un poco tiene que ver con mi formación como historiador, que es ser un iconoclasta y romper los clichés y los mitos, y yo creo que es una persona que se da para ellos, ¿no? Básicamente está aplastada por una leyenda y por un personaje que se construye en el siglo XIX. Ella, desde luego, no es esa mujer que se vende, ¿no? Totalmente demenciada, incapaz de tomar decisiones, que no controla su vida. Es una mujer que está verdaderamente aplastada por la situación, por la política, usurpada el trono por su padre, por su esposo, luego obviamente por el cardenal Cisneros y el Consejo de Regencia, es decir, pasa toda la vida allí, y luego evidentemente su hijo, que usurpa el trono, usurpa el reino de Castilla, el trono de Castilla, el trono de Aragón, que le correspondía a ella, aunque el trono de Aragón es más cuestionable, porque en Aragón no reinan las mujeres, ¿no? También hay que decirlo esto, ¿no? Eso, aquellos que dicen que Isabel de Castilla, la reina Isabel, fue la primera reina de España, hay que recordarles que solo fue reina de Castilla y que en Aragón no hay reinas, en Aragón hay reyes, ¿no? Entonces, pues esa memoria de esta mujer, ese vivir, ese sufrir, pues tiene que ver más con la incapacidad, ¿no? De poder dominar su propia vida, ¿no? Y estar sometida a una imagen, una figura política, a un poder que ostentaba pero que no ejercía en ningún momento, ¿no? Todo era en nombre de la reina y la reina nunca reinaba, ¿no? Hay que irse a los archivos, entonces siempre, no solo para doña Juana, sino para cualquier cosa. Para saber el vino que se bebía en Fuente Pelayo, te tienes que ir a los archivos. Entonces, para doña Juana es muy importante el Archivo General de Simancas, que tiene
prácticamente toda la constitución política de la administración de aquellos Habsburgo-Trastámara, ¿no? De la monarquía hispánica que surge con su primer hijo, ¿no? Con su primer hijo varón, quiero decir, porque el primer hijo es su hija Leonor, ¿no? Luego también, evidentemente, a multitud de archivos derivados donde pueda haber información sobre la reina doña Juana, especialmente archivos fuera de España, archivos en lo que hoy en día es Flandes, en Amberes, en Bruselas, archivos en Borgoña, en Lille, porque ella era archiduquesa de todo aquello, y una parte importante de su vida transcurre efectivamente allí, ¿no? Entonces, mucha documentación en francés, en franco-normando, que es un idioma ya desaparecido, que era un dialecto del francés, con recuerdos al neerlandés, bueno, en fin, una pesadilla para el historiador, en mi caso para mí, el poder acceder a ese conocimiento, pero sobre todo a fuentes primarias, coetáneas, de la propia reina doña Juana, el intentar usar lo menos posible lo que otros dicen que le pasó a doña Juana, e intentar ver lo que dicen que le pasó a doña Juana a los que vivieron con ella. Una mujer que totalmente consciente de lo que le estaba pasando. En segundo lugar, una mujer que sí que pudo reinar en algún momento, sobre todo cuando llega la Revolución Comunera, ella da un paso adelante y ella acepta, forma parte de un gobierno alternativo al de su hijo. La sorpresa, el saberse manipulada, el saberse encerrada en Tordesillas, el intentar suicidarse repetidas veces, ¿no? Pero sobre todo, de las cosas más singulares es que, a pesar de toda esa locura de vida, que no locura de mujer, esa locura de vida, esa vida horrible, porque la forma en que muere es espantosa, ¿no? Las conclusiones básicas, ¿no? de una mujer que nunca quiso reinar, que el destino la atropelló, el destino, la política, ¿no? Y las circunstancias, el fallecimiento de sus hermanos, de su sobrino, la atropelló todo aquello. Los matrimonios políticos que generan los reyes católicos, el marido que tuvo, el padre que tuvo, la ausencia de un grupo político que la defendiera. Básicamente lo que he encontrado, yo creo que las conclusiones a las que llego esenciales, es que es una vida terrible, y como siempre suelo decir en mis clases, cuando la vida es terrible, es eterna. Y si eres mujer, doblemente, ¿no? En el caso de ella, pues vive casi 75 años, su madre murió con 54 escasos y su padre con apenas 60. Y ella vive 75 años, 46 en Tordesillas, 46 en Tordesillas de circunstancias increíbles. Su fallecimiento es apestoso. El primer capítulo del libro es la muerte de la reina. Yo empiezo explicando cómo muere doña Juana para entender cómo es posible que una señora que se suponía que era reina de Castilla, reina de Aragón, archiduquesa de Austria, era la reina de todos los Nuevo Mundo, pudo morir en esas circunstancias, ¿no? Entonces, básicamente no es una vida desperdiciada, pero yo creo que ella padeció su vida. Bueno, lógicamente hay una conspiración tremenda para usurparle el trono, para sacarla del trono, que empieza básicamente con su marido, que su marido era un tipo despreciable, Felipe de Habsburgo. Una de las ideas, además, que yo intento transmitir en este libro es la línea real, la línea de la monarquía que surge con ella, es decir, ella es reina de Castilla y sus hijos y descendientes serán reyes de España, ¿no? No los Habsburgo. Es que el problema que tenemos en este país es que no entendemos que la línea dinástica pasa a través de las mujeres. Entonces, Carlos I fue rey de España no por ser Habsburgo, sino por ser Trastámara, porque su madre era reina, igual que Felipe II, igual que Felipe III, Felipe IV, Carlos II, igual que Felipe V, porque Felipe V es nieto de una descendiente de doña Juana. Entonces, ¿por qué les llamamos Habsburgo y Borbón y no les ponemos el apellido Trastámara delante? Para intentar comprender lo importante que fue esta mujer. Todos sus hijos fueron reyes, reinas y emperadores. Tuvo 2 hijos emperadores. De hecho, el segundo hijo que tiene ella, que solo tiene 2 hijos, tiene hijas y 2 hijos, que es emperador, que fue Fernando, es el único emperador español, porque ella lo parió en Alcalá de Henares. Y esto nos olvidamos de él. Y siempre cuando relatamos, que no analizamos y establecemos la historia de España, siempre decimos que el emperador español fue Carlos I, pero Carlos I no era español, era belga. El único español era su hermano pequeño, Fernando, que sí que fue emperador cuando él abdica en 1559, ¿no? Entonces, todo esto es intentar llegar a la historia de verdad, a la única historia que hay, eliminar esos relatos y transmitirlos de una manera que la gente, al leer el libro, sea consciente de lo que hay debajo de toda esa leyenda, de todo ese relato, de todo ese cuento, de toda esa tergiversación permanente y constante de la historia.
Pedro Martí de Anglería, que era un humanista al servicio de la Reina Católica, decía que de doña Juana decía que lo único grande la única grandeza que había en su vida era el apellido que había recibido, porque decía que era medio estúpida. Sin embargo, Gómez de Fuensalida, que era el embajador de Fernando el Católico ante el emperador, al oír esto decía, pero ¿cómo dice eso si es una mujer inteligentísima? Tan inteligente como su madre. La madre no estuvo sometida a las presiones que estuvo sometida ella, ni estuvo encerrada, secuestrada por unos y por otros. No hay que olvidar nunca que cuando el famoso Felipe el Hermoso consigue ser proclamado rey de Castilla en las Cortes de Valladolid, un par de meses antes de palmarla, este tío la primera decisión que toma es encerrarla en Mucientes, porque no la necesita ya. Y cuando tiene el hijo, ya tiene un heredero de ella, la Reina Católica envía a por cierto, a un emisario, que es el marqués de Villena, el hijo del que estaba enterrado aquí en Segovia, en el monasterio del Parral, de Juan Pacheco, a avisarle que no se le ocurra repudiar a su hija. Es decir, vive permanentemente sometida a una presión, a un estrés, a un tienes que ser así, tienes que mantener esto, tienes que mantener lo otro, y todos los actores que rodean el papel de la reina, que es la protagonista, porque la reina es ella, en todo momento intentan usurpar primero el trono y segundo el derecho a ejercer el poder político, lo que llamamos en historia el regnum, ¿no? Permanentemente intentan usurparse. Entonces ella lo que hace es desarrollar, primero intenta, yo creo que es romper ese cerco y luego intenta sobrevivir a aquello, porque es que es una presión, un aislamiento y un encierro en Tordesillas que es completamente incomprensible, ¿no? ¿Qué mujer no es válida? ¿Qué mujer en una circunstancia de tensión y de presión va a tomar una decisión equivocada? Pues igual que cualquier hombre. Es decir, en esas circunstancias, el problema de doña Juana es que a partir del siglo XIX se construye un personaje, además que el debate en el siglo XIX en ese momento, en los momentos que surge el romanticismo, los nacionalismos, se debate en torno a la validez de las mujeres en Europa. Si las mujeres tienen que ser educadas, si las mujeres tienen que acceder a bibliotecas, a escuelas universitarias, ¿por qué tiene que aprender a leer y a escribir una mujer? Fíjate que esto que te estoy diciendo son debates del siglo XIX en España. Entonces, en ese contexto, el ejemplo de una mujer que accede al poder y no puede reinar, porque enloquece de amor, porque es incapaz de controlar sus instintos básicos, sus emociones, pues eso es lo que se refleja esta mujer, que en ningún caso era así. Esta mujer intentó suicidarse repetidas veces en Tordesillas. Intentó suicidarse repetidas veces, intentó escapar de allí muchas veces. Entonces, ¿por qué no ha trascendido esa realidad de su vida en Tordesillas? ¿Por qué ha trascendido una supuesta demencia? Pues básicamente para justificar esto, que las mujeres cuando acceden al poder lo que tienen que hacer es transmitirlo. Es decir, una mujer puede ser reina propietaria, pero lo que debe hacer es transmitir esa potestas a su esposo y que finalmente un hombre reciba ese poder. Lo primero que hizo el rey Fernando el Católico cuando muere Isabel la Católica, proclamar a su hija como reina, convoca las Cortes de Toro y aprueba unas leyes en las que justifica la transferencia y la herencia de las potestades en la viudedad de las mujeres a los hombres, para entender y explicarles a los castellanos que aunque su hija fuera la reina, que tenía que gobernar era él, ¿eh? El libro lo que intentó, bueno, primero hablo, lo primero que hablo es del proceso de vender a una infanta, ¿no? El hecho de lo que son las políticas matrimoniales, que es vender a los hijos. Pongo repetidos ejemplos de cómo se venden a los hijos de los reyes y luego llego a la política matrimonial de los reyes católicos para intentar explicar por qué acaban casando a doña Juana con ese usurpador, ¿no? Que el marido usurpador es otro de los capítulos, ¿no? El padre traidor, el cardenal embaucador, que es evidentemente Gonzalo Jiménez de Cisneros. Así que todo el mundo me dirá, ¿se llamaba Francisco? No, se llamaba Gonzalo y era arzobispo de Toledo. De hecho, le hicieron cardenal y nunca ejerció de tal, porque de hecho una vez que le nombran cardenal, que ya es muerta Isabel la Católica y reinando Fernando el Católico, hay un cónclave, porque muere el Papa. Y el tipo ni siquiera fue, porque no le interesaba aquello. Él ya tenía todo el poder que quería al ser arzobispo de Toledo, que era el eclesiástico, uno de los más poderosos después del Papa, ¿no? Entonces, voy analizando todo esto, ¿no? Todo el proceso de cómo van usurpándola, cómo van presentándola como incapaz, cómo van empujándola muchas veces a cometer insensateces, a mostrar una conducta completamente errática, ¿no? Y finalmente analizo pues, un capítulo que es muy extenso que se llama La eternidad en Tordesillas, ¿no? Donde analizo esos años terribles, 46, estuvo más tiempo encerrada en Tordesillas que Nelson Mandela, ¿eh?
que Nelson Mandela. Estuvo más años que Nelson Mandela. El Palacio de Tordesillas ya no existe. Cuando ella muere no vive allí nadie. Y Carlos III, ella muere a mediados del siglo XVI. Carlos III en el siglo XVIII, a mediados, finales, 2 siglos después, ante el estado lamentable del edificio y que nadie quería usarlo, ordena su demolición. Y hoy en día en Tordesillas lo que es una explanada donde una vez estuvo el palacio donde vivió doña Juana, porque ¿quién iba a querer vivir allí? Donde la reina de todo penó durante 46 años abandonada y putrefactada por toda su familia. El día 7 de abril, tengo que hacer memoria, 7 de abril seguro que voy a la librería Marcial Pons en Madrid, que me manda ahí mi editorial, y el 17 de abril en la Casa de la Lectura aquí en Segovia, que me pidió Juan Carlos Monroy, el concejal de Cultura, en cuanto salió la publicidad del libro me llamó a decirme que por favor lo presentara en Segovia. Entonces entiendo que haré una presentación en La Granja en ese tiempo, pero me voy a ir evidentemente a Toledo a presentarlo, donde nació doña Juana, me voy a ir a Granada con mi amiga Nieves con Costrina a presentarlo, puesto que efectivamente allí es donde está enterrada doña Juana. Seguramente en la Feria del Libro de Madrid también, que van a poner una carpa, iremos allí a hablar y espero que a hablar, más que a firmar libros, pero bueno, supongo que a firmar y a hablar libros, ¿no? Creo que tengo que ir a la Feria del Libro en Barcelona también, el 23 de abril. Es decir, tengo un futuro de presentaciones, seguro que voy a presentarlo en Calatayud, con José Luis Corral, con el maestro José Luis Corral, que por cierto dice estas cosas tan bonitas de mi libro en la portada, ¿no? Lo presentaré con él, presentaremos mi libro y el suyo en el Centro Asociado de la UNED, en Calatayud. Cuando uno empieza una investigación es el momento. Yo recuerdo que esto nació en un programa del Condensador de Flujo, que me invitaron a participar para hablar de espionaje, y entonces yo creo que al salir uno de los editores del Condensador de Flujo, este editor es nático de los libros en mi editorial, y entonces me dijo, bueno, me ha encantado cómo hablas, lo directo que eres, tal, ¿por qué no nos propones algo para escribir? Y propuse 2 libros. Dije, bueno, voy a proponer, yo siempre quería, pues siempre se lo decía a mis estudiantes, tengo que escribir algo sobre doña Juana, porque, no sé, me lo pide el cuerpo, y me pide el cuerpo, mira, el maestro Ángel Herrerín siempre dice que un gran historiador tiene que hacer al menos una vez en su vida una biografía. Entonces dije, pues mira, la mía va a ser esta, por lo menos la primera, porque encargué 2 y las 2 me han encargado, vamos, ofrecidos a la editorial y las 2 me han encargado, o sea que la siguiente empezaré a trabajar en ella a partir de septiembre de este año. Pues hablamos de letras un martes más y en esta ocasión dedicamos esta sección, por supuesto, al Día del Padre con libros especiales. Nos cuenta todos los detalles nuestro colaborador José Domingo Pardillos. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches, Carlota. De la librería Entre Libros, bienvenido. Muchas gracias. Como siempre. Muchas gracias. Bueno, además que nos traes, como decimos, en esta sección libros especiales de cara al Día del Padre. Sí, es el momento, es el día, como decía Goma Espuma, madre no hay más que una y al perro lo encontramos en la calle, pues bueno, lo llevamos al lado del padre, ¿no? Padre no hay más que uno, antes, ahora ya hay varios padres, sí. El otro día de hecho presentábamos una novela en la que empieza el relato diciendo, yo ahora tengo 2 padres, uno, o sea, que pero bueno... El que padre, hoy en día hay familias muy diversas. Muy variadas y como debe ser, hay que tener variedad. Así es. Y así de gusto. Lo importante es que haya amor, ¿verdad? En la familia hacia, pues, oye, hacia amor y entendimiento por ambos, por parte de todos y ya está. Eso es. Eso es. Pues bueno, Pepe, pues teniendo estas familias tan diversas y estos padres también diferentes, claro. Pues claro, tiene que haber libros un poco para todos los gustos. De todos, o sea, y realmente antes a lo mejor clasificábamos, ¿no? Para libros de cocina, para tal, libros de ensayo o un libro de puros o tal, pero ahora mismo realmente está todo, o sea, tenemos como cierta igualdad, ¿no? En las lecturas, en el consumo que se hace de la literatura, que he hecho esta selección quitando 2 que son especiales, como este primero para el Día del Padre, que el otro son prácticamente, vale, padre, madre, abuelo, sobrina, o sea que no hay tanta diferencia como a lo mejor hace unos años, que sí que estábamos como un poco más clasificados, catalogados. Aquí el padre, novela histórica y novela negra, pues ahora leen mucho más las mujeres novela histórica y novela negra que antes, o sea, se ha ido un poco desde el punto de vista de la literatura, no hablo de la sociedad en general, os hablo de
de los lectores. Claro, hay un poco, pues eso, para todos los gustos. Y también depende de la edad del hijo o de la hija, ¿no? Claro. También para regalar al papá. Totalmente, es que además aquí los protagonistas realmente tienen que ser los hijos, ¿no? O sea, siempre te tiras un poco que te eche una mano la madre o para la abuela, para el abuelo y tal, pero aquí el protagonista es el niño, sobre todo, porque te hace más ilusión que te haga un dibujito un niño de 5 años que no que te regalen un jersey, una camiseta, que es más banal, que sí que está muy bien, que todo es de agradecer, pero sí, claro, ese detalle del niño... Claro, hombre, los regalos siempre personales, ¿no? Y que salen del corazón, pues totalmente, importan un poco más. Muchísimo más. Además que es muy fácil, ¿no? Pensar un poquito en aquella persona a la que se le va a regalar, en este caso, pues oye, a mi padre, ¿qué le gustaría, no? Pues bueno, pues ese regalito así un poco más personal, hace más ilusión. Por supuesto. Que por lo menos has pensado un poquito, ¿no? En esa persona, en el destinatario del regalo. Sí, sí. Pepe, además, bueno, pues en este caso también lo que gusta es poder compartir ese regalo, claro, ¿no? Claro, esa es la idea de este primer libro, que presentamos un super papá, en el que el regalo es un regalo mixto, o sea, es un regalo en el que tienen que colaborar el padre y el hijo, o los hijos, y es una especie de diario, de libro-juego, en el que para antes del Día del Padre o a partir del Día del Padre, ir reflejando pues distintas cosas, lo mejor de viajar, y te hace un dibujito y colocas unas frases, o sea, es un libro de recuerdo, o sea, es un libro para que cuando te llegue el momento de la nostalgia de la edad un poco más así, digo, a ver, ¿qué me escribía a mí mi hijo, mi hija, ¿no? Y es un libro muy bonito, pues eso, para escribir, para rellenar y sobre todo para estar tiempo, ¿no? con tu hijo y dedicar pues eso, a pensar un poco, no ya en ti, sino también en él. Es una excusa para pasar tiempo de calidad, ¿no? También con los hijos, en este caso, pues bueno, el papá con los niños, que muchas veces no se encuentran, ¿no? Esos momentos, o dices, bueno, pero ¿y qué podemos hacer juntos, ¿no? Para aprovechar el tiempo? Pues por ejemplo, esto es una buena excusa. Cada vez disponemos menos tiempo, priorizamos más o sea, hablamos en general, no habrá padres que se vuelcan, madres que lo dan todo, madres que trabajan, madres que se cogen una excedencia o padres para estar con sus hijos, pero es verdad que con el día a día, ¿no? con las necesidades y las obligaciones que tenemos durante todo el día, ver a los hijos es casi un privilegio. Así es, así es. Por tanto, cualquier excusa, ¿no? que venga bien, pues eso, para pasar un ratito además agradable y divertido, pues es estupendo. Además, personalizado, he visto, ¿no? Claro, para que cada uno ponga el nombre de su papá. El nombre de su papá, y luego cada uno es ir rellenando, ir jugando, ir descubriendo, y eso que te sirva como libro de recuerdo para más adelante. O sea, igual que están los álbumes del bebé, de mi hijo nació a tal fecha, sus padrinos, pues esto ya es con una edad un poco más avanzada, ya con un poco más de chicha, de miga. Qué bueno. Vamos con el siguiente. Pasamos, una de las novelas acaba de salir, la última novela de Santiago Díaz, novela policíaca pura y dura. Para mí es el mejor escritor que hay ahora mismo de novela negra, novela policíaca. Es un escritor joven, pero ya con un recorrido muy sólido, ¿no? Y bueno, esta es la segunda aventura, se titula El Amo, en la que presentamos hace año y pico la primera, que se titula Bajo JD, que no sé si recordarás que el protagonista era un inspector de policía que era gitano. Sí. Que era gitano. Entonces, claro, es muy particular, ¿no? La forma de ser, el entendimiento y la particularidad de ser un policía gitano, ¿no? Dentro de su familia, de su ámbito y tal. Es fantástica. O sea, la primera JD empieza y termina, ¿no? Es como un caso distinto. Encantó, fascinó muchísimo, y ahora acaba de salir, pues eso, el Amo, en el que empieza la historia con una chica joven en la parada de un autobús que se creen que está viva, pero pasan las horas, no se mueve, está fallecida, descubren que había sido secuestrada hace 4 o 5 años, y el inspector JD empieza a darle vueltas a pensar que tiene que ser alguien cercano de la comisaría. Entonces es un thriller de estos policíacos con sorpresas, porque hay más niñas desaparecidas,
con las mismas motivaciones, con las mismas características, y bueno, pues es un libro de estos de los que se pueden recomendar, que sabes que va a encantar a los padres y luego y a todos, que se lo dejen exacto, que se lo puede empezar a leer el padre y luego recomendarlo al resto de la familia, ¿no? Es lo bonito que tienen los libros también, que nos ayudan a compartir. Claro. Pepe, ¿verdad? Porque uno se lo lee, lo recomienda y dice, pues mira, cómpratelo o venga, te lo dejo, ¿no? Y si te gusta, pues... Eso es. Y si hay suerte, a lo mejor te lo devuelven. Exacto. Y mucha gente que se los queda, ¿eh? A mí eso me sienta fatal, porque dices, pero bueno, devuélvemelo, porque hay veces que te gusta retomar, ¿no? La lectura, volverlo a leer, o bueno, pues incluso o buscar algo, ¿no? Además que tú lo dejas con la idea de que es un libro que te ha gustado, que se lo recomiendas a una persona. Hombre, si se queda en casa y se lo lee tu mujer, tu marido y tal, eso no pasa, pues eso no. Pero en cuanto sale de casa ya... Sí, volverá. Y no vas a tener una libreta, que hay gente que la tiene apuntando, a ver, se lo he dejado a un primo, a tal, a cual. Queda un poco frío también. Sí, claro, luego le llamas y le dices, oye, el libro que te dejé hace 6 meses ya, ¿no? De hecho, hay mucha gente que ya prefiere regalarlo antes que dejarlo. Claro, dice, mira, es verdad que hay mucha gente que, mira, te lo voy a regalar directamente y así ya te que no me lo vas a devolver. Eso es. Toma, me gasto 15 euros, 20 euros y lo tienes ya para que lo disfrutes. Es verdad. Pues eso, y si no, pues ya saben, regalarlo, ¿verdad? Prestarlo con confianza, efectivamente. Si está dentro de la casa, mejor. Además, luego se crean debates, que a mí me ha pasado, ¿no? Que primero, pues oye, se lo lee uno, luego se lo empieza a leer el otro y luego se generan debates. Oye, y voy por aquí, ¿y qué pasará? Pues bueno, pues tienes que seguir leyendo. Es que además cada lector tiene una lectura distinta. Sí, es verdad. Y cada uno encuentra... Cada historia es diferente. Cada historia es diferente y tú estás viendo unos detalles, algo que el lector de al lado, tu amigo, tu primo, tu pareja no lo ha sentido, no lo ha encontrado. O teorías de lo que va a pasar. Claro. También, seguramente eso, que, pues oye, la historia va por aquí, ¿no? Y bueno, pues es bonito ese diálogo que se crea, ¿no? A raíz de la historia que nos cuentan los libros. Totalmente. Vamos con el siguiente, Pepe. El siguiente, novela histórica. Como hablamos antes, los papás suelen ser grandes lectores de novela histórica y bueno, esta última novela de Francisco Narla, en el que nos va a reflejar un poco el inicio del Camino de Santiago. Estamos hablando en 1117, cuando Santiago de Compostela era una ciudad sucia, pobre, y hay un obispo que decide crear una gran catedral porque ya está empezando a haber peregrinos y bueno, pues es una especie de pilares de la tierra a lo gallego, ¿no? Este obispo famoso, estamos hablando de la reina Doña Urraca, es enemigo del obispo. El obispo es una persona muy corrupta que lo que quiere es construir palacios, llenarse sus propias arcas y tal, o sea, es un complot terrible. Y una de las particularidades que tiene Francisco Narla es que los protagonistas siempre son héroes anónimos. O sea, aquí los protagonistas son dos parejas, una que es una mujer que se dedica a robar, una especie de ratera que vive por los tejados para que no la acojan, y el otro es un esculpidor, de las personas que siguen a tallar la piedra y pues eso, que estaba como muy en auge en ese momento en pleno románico, ¿no? Y bueno, pues son los dos protagonistas que gracias a ellos la historia puede ir dando un vuelco porque se ven involucrados en una novela, o sea, en una intriga apasionante, y a la vez Santiago cada vez se llena más de esos peregrinos que empiezan a buscar el apóstol Santiago, ¿no? Y de ahí Ulterella, que es venga, o sea, significa que se sigue utilizando todavía en el Camino de Santiago la palabra, ¿no? Que significa como adelante, vamos allá, tú puedes, o sea, es una palabra como muy positiva, ¿no? De ánimo, Ulterella. Y bueno, pues es una novela, la verdad es que nos va a desmitificar un poco el Santiago de Compostela que conocemos ahora, bonito, turístico, tal, con los auténticos inicios, muy trabajada, muy investigada y muy entretenida. Muy bueno, además vemos que más de 300.000 lectores he tenido ya, o sea que mucho éxito. Bueno, es que siempre tiramos para casa, ¿no? Para Segovia ya sabemos que da mucho de sí a nivel histórico, pero bueno, yo creo que toda España, ¿no? Da mucho de sí, pues eso, a nivel histórico, de batallas, de avatares y bueno, pues de historias diferentes, además con esos personajes anónimos, ¿no? Pero que también formaron parte de la historia.
Claro, tal vez no han trascendido, pero... Eso no han trascendido, no salen en los libros de texto ni en los libros de historia, pero hubo muchos personajes que tuvieron su función muy importante dentro de la historia de España. Además, esto es un treasure de los libros que después de leerlo te apetece ir al Camino de Santiago, tanto desde Segovia como desde Madrid, o el camino original, ¿no? El que sale de Roncesvalles, de San Pepe de Port, o sea, hacer el Camino de Santiago, que siempre tiene, aunque haya mucha gente, siempre tiene una magia, una mística. Cada persona que lo hace, cada persona que lo hace se termina enganchando y dices, no hombre, si hay mucha gente, mucho turismo, ya no es lo que era, pero estás pensando en cuándo vas a volver. Sí. O sea, y es precioso estar en Santiago, ¿no? En la Plaza del Obradoiro, y de repente ver llegar a los peregrinos, a los grupos de amigos, que bueno, pues cada uno lo hace, ¿no? Por un motivo, pero verles llegar y de repente, bueno, pues ver esa meta es precioso, así que pues sí. Con sus polémicas, sus detractores, como siempre en hay toda la gustos vida. Para todos. Antes se hacía un poco de vista más religiosa, había mucho ultraje, había de todo. Y ahora ya realmente pues cada uno se toma el Camino de Santiago como considera, o sea, unos en plan turístico, otros para aprender historia, otra gran parte muy espiritual, ¿no? Buscando un poco ese sentimiento, esa voz interior, ¿no? Y ahora ya hay para todo. Oye, es libre, totalmente. Cada uno, bueno, que lo tiene que hacer por lo que siente, ¿no? Eso y por lo que quiere, pero bueno, que es bonito, desde luego que sí, tiene algo especial. Totalmente. Tiene algo especial. Bueno, pues lo podemos vivir un poquito pues a través de novelas como esta. Vamos con el siguiente. La última novela, Comer a Flores, es una novela para sensibilizar. Es una historia, a mí me ha impactado tanto por el lenguaje como por el mensaje que utiliza. Él anda de un montón de premios, es de estas novelas revelaciones. La chica es una chica joven que lo ha escrito del 89, es su primera novela, su primer éxito, y la verdad es que mezcla un poco lo que es la sensibilidad, la sensualidad, el despido de un ser querido, el duelo y sobre todo el mal que tenemos en estos momentos del maltrato, no ya físico sino psicológico. Bueno, es un tema de actualidad, sí, exactamente, es muy de actualidad. Es la historia de una chica joven, una chica de 20 años que trabaja, comparte piso con dos amigas y pues tiene una vida normal de estudiante, de trabajadora, tal, y conoce a un señor. Y ese señor pues le empieza a llevar a restaurantes, le empieza a dar un tipo de nivel de vida que ella no conocía. Entonces, claro, ella se deshace, ¿no? Se vuelve loca, se va a vivir con él, y a partir de él, cuando él ha conseguido, empieza a ver su auténtica personalidad, la personalidad de ese señor. La embauca, ¿no? Le embauca y es un libro muy directo, es como un puñetazo en el estómago, ¿no? De estos de que te lo estás leyendo y estás sufriendo por la chica y no sabes cómo va a terminar la historia, ¿no? O sea, te está manteniendo, es un lenguaje muy, muy, muy directo, ¿no? Como el famoso Historias del Cronen, no tiene nada que ver, que impactó, ¿no? La manera de contarlo, mucho diálogo, mucha acción, ¿no? Y sobre todo con el hilo conductor del maltrato psicológico, que no se ve, pero que está ahí, está muy latente. Una novela con la que empatizar también, ¿no? Imagino que empatizas desde el principio con la protagonista y claro, eso te hace también tener esa tensión, ¿no? de la historia, incluso querer ayudar, ¿no? A veces, esa manera de empatizar con una historia que te dice, ¡ay, me gustaría hacer algo!, ¿no? Y sobre todo a mí me pasó con ella el temor que te genera, el temor, el miedo, la angustia. Que eso puede ocurrir, que ocurre, o sea, que lo tenemos, que de puertas adentro no sabemos qué pasa dentro de cada casa, de cada familia, de cada pareja, ¿no? Pero hablando del Día del Padre, los que tenemos hijas, te genera como un cosquilleo interior insano, saber decir, esto pasa, sí, pasa mucho, ¿no? Y hay que intentar acabar hablándolo, estudiándolo, dándolo a conocer, ¿no? Pero qué duro. Es una novela dura, muy sensible, pero una novela de las que hay que leer. Necesaria. Pues qué bonita también, Comerás Flores. Bueno, pues temas que nos tocan un poquito más esa fibra sensible, que nos ponen en la alerta también de los peligros que hay en el mundo, en esta ocasión, pues de relaciones tóxicas, ¿no? Tóxicas, complicadas y que no las ves venir. Así es. Que no las ves venir, o sea que según lees la novela dices, claro, si es que la chica está actuando de la manera más normal del mundo, como haríamos cualquiera.
te empiezan a ofrecer cosas que no están a tu alcance, claro. Empiezas a vivir otro tipo de vida que no es la tuya, una vida que te da más alegrías, que te da más satisfacciones, ¿no? Que luego es un error, pero claro, sí. Tú no lo ves venir, todos podemos pasar. Efectivamente, todos. Pero es necesario hablar de estas cosas, ¿no? Claro. Para saber también cómo identificar cuando ocurran estas cosas, ¿no? En la vida real. Pues Pepe, terminamos con una sonrisa. Venga. Teníamos que terminar con te quiero, papá. Hombre, claro que sí. Este es el mensaje de la sección, yo creo que es un mensaje desde el corazón y bueno, pues todos los que hemos tenido papás y tal, es en tu reflejo, tu historia, tu amor. Y bueno, pues este es un cuento en el que el protagonista es un niño que quiere mucho a su papá, que quiere estar con él. El padre al principio no le hace caso, pero se da cuenta que el tiempo pasa y lo más importante que es el amor. El amor no ya es familiar, fraternal, como lo quieras llamar. Y pasar tiempo, ¿verdad? Con nuestros seres queridos, que luego nos acordaremos, ¿no? De lo que podía haber dicho, lo que podía haber hecho. Así que vamos a decirlo, por ejemplo, pues con un libro maravilloso. Con un libro maravilloso, además son con unas ilustraciones de estas bonitas, así de las que tiene con poquita letra, con poquita letra, exactamente. Aquí mi papá es genial porque le quiero cada día más, o sea, es un libro muy muy bonito. De los que te genera la lagrimilla. Sí, es verdad. Que luego con esas cositas tan sencillas, ¿verdad? Sí. Pues de repente uno se emociona, sí, es cierto. Bueno, pues con ese te quiero, papá, lo que debemos decir, ¿verdad? A todos nuestros papás en el Día del Padre, pues ese mensaje que lanzamos desde nuestra sección especial dedicada al Día del Padre. Ya han visto libros para todos tipos de papás, ¿verdad? Y bueno, pues luego pues esos libros que se quedan en la familia y que luego se pueden compartir, esas historias. Empiezan por el papá, son para todos. Y no se sabe dónde puede llegar. Eso es. Bueno, y otros muchos libros más, ya saben, en Entre Libros, pues hoy hay un libro para cada papá, por lo menos. Pepe, muchas gracias y feliz Día del Padre también. Gracias a ti, muchas gracias. Un placer, nos vemos la próxima semana. Nos vamos a publicidad, regresamos enseguida. Y esta noche nos despedimos en el Palacio Quintanar, que acoge hasta el próximo 19 de abril la muestra Deshabitar. La firma la artista madrileña Olimpia Velasco. Una exposición que ocupa toda la planta baja del palacio y que reflexiona sobre los lugares que habita el ser humano, también como el propio cuerpo o incluso la vestimenta. También aquellos que deshabita, como el medio rural cada vez más despoblado. Una muestra que, como les decía, pueden visitar hasta el 19 de abril y que vamos a ver ahora en este reportaje. Así nos despedimos, después ya saben, se quedan con un nuevo episodio de Historietas de Segovia. Que lo disfruten, nosotros volvemos mañana a las 9:30 con más Hecho Magazine. Adiós. Pocas exposiciones dan la bienvenida al visitante con una despedida. Esta de Olimpia Velasco lo hace con una instalación que es en sí un adiós. El de las mujeres que tuvieron que emigrar en época del éxodo rural, llevando consigo el peso de sus recuerdos. La exposición es una reflexión sobre habitar y deshabitar. Y parto de este concepto para explicar que el animal, la diferencia entre el ser humano y el animal es que el animal se adapta a la naturaleza y el ser humano lo que hace es construir. Pero ocupar un espacio o construirlo no significa que lo habitemos. Entonces, para que se pueda habitar un espacio, tiene que haber un valor sentimental, un arraigo que nos haga pertenecer a ese lugar. Y ahí sí que nace el concepto de habitar. Y lo mismo pasa al deshabitarlo, ¿no? El concepto de memoria, de lo que queda. Y a lo largo de instalación, de dibujo, de vídeo, y de bastante tiempo, porque las obras no se han hecho a lo largo de varios años, sí que era un nexo de unión este concepto de la vivienda, la casa, las relaciones entre la naturaleza, el ser humano y el habitar también desde el propio cuerpo. Entonces todas estas relaciones es lo que vas a encontrar a lo largo de las salas. Es una instalación que se llama La partida de acción de peso, que se hizo a través de un taller en el Museo Svalbard
Y aquí hablaba de las mujeres, de lo que eran en mi generación las abuelas, que dejaron sus pueblos para atender las necesidades que les eran impuestas, ¿no? Y eran mujeres silenciosas que arrastraban peso, pero que se movían en silencio y sirvieron para todo. ¿no? Y era un poco un homenaje a mi abuela y a todas estas mujeres de la España vaciada. En torno a esta idea del deshabitar gira la muestra, a esas casas de ventanas tapiadas que han dejado de ser hogar, pero también al cuerpo como morada del alma. Una sala que es la que llamo yo el terrero que se ha hecho en Segovia, porque sí que es específica de una parte de la parte de Cantalejo, Rebollar y toda esa zona que está muy despoblada y que yo he pasado temporadas allí y quería hacerle un pequeño homenaje con pues, lo que es la memoria, ¿no? Y la casa que se ha vaciado, lo que se suponen los recuerdos, porque cada uno los vivimos de una manera diferente y al final es lo que hablaba del habitar es el arraigo, esa experiencia, ¿no? Esa experiencia sentimental es la que te conecta, ¿no? Y entonces en esta sala sí que hay pues una serie de ventanas que están tapiadas y luego hay una obra que es una reconstrucción de lienzos del cambio del vaciado de una casa familiar y bueno, pues esta obra también es un poco como hablar del recuerdo, la memoria. La última de las salas hay una serie de piezas, hay 3 piezas, todas están relacionadas, bueno, muchas de las piezas están relacionadas con el vestir, con el habitar, con la casa, ¿verdad? Pero también con el vestido como un espacio en el que habitamos, ¿no? Pero en la última de las salas hay una serie que el artista ha ido documentando a lo largo de muchos años, que es el deterioro de una cabaña en Asturias, que es, bueno, pues, y la transformación del paisaje con ese deterioro, esa transformación de la cabaña, ¿no? Entonces está pensado un poco, es una pieza emocionante, muy melancólica, pero que está pensada, es una documentación a lo largo de años y termina, pues, o empieza quizás con la cabaña destruida, ¿no? Y realmente pues sugiere un poco esa idea del abandono, de la desolación. Por eso el título de la exposición no es habitar, sino deshabitar, ¿verdad? Instalaciones, vídeo, dibujo y fotografía se intercalan en este espacio que también denuncia la crisis de refugiados o la de la vivienda. El lavatorio es una pieza que hice cuando estuve haciendo el doctorado pues en el 97, hace muchos años, en Grecia, y estuve haciendo una performance con lo que eran esponjas, porque para mí suponía un viaje, un cambio, ¿no? Que fue luego lo que supuso moverme de un lugar donde vivía a otro. Para mí es lo que fue el lavatorio, lo que fue la acción de llegar hasta tomar la iniciativa del cambio, fue un viaje maravilloso, ¿no? Al cabo del tiempo, pues retomé esa instalación porque en 2016 se produjeron pues, la guerra de Siria y lo que para mí había sido la isla de Lesbos como un viaje maravilloso se convirtió en un infierno para fue horroroso para toda esta gente que quería cambiar de vida, pero claro, el hecho de sus circunstancias eran completamente diferentes, ¿no? Y cómo nos comportamos Europa pues fue bastante penoso, ¿no? Y sí que es una obra que sí que me parecía importante meterla aquí porque quería resaltarlo. Vestido de esponjas, que tiene un doble sentido, por un lado es una pieza muy lírica en el sentido de que bueno, pues es el momento en que
la artista descubre un poco su relación con Grecia, que es muy romántica, y con la isla de Lesbos, que está vinculada a la poetisa Safo, a la lírica, ¿verdad?, a la lírica clásica griega, y luego la expectativa, lo que sucede en la isla con la tragedia de la llegada de los refugiados de la guerra de Siria y la muerte de numerosos refugiados atravesando el mar Egeo, ¿no? El deseo es otra pieza una bellísima pieza, también una vestidura, un hábito, en el que, bueno, pues tiene la forma de una flor que trata de una flor roja, tejida por la propia artista con lana, bellísima, en la que se puede uno, bueno, en realidad parece que te absorbe, ¿no? Parece que es una pieza escultórica, pero parece que te llama hacia el interior, te absorbe, y con ella se hizo una acción, una performance, una bailarina estuvo introduciéndose en ella y jugando con el paisaje y con el territorio. Claro, expresa específicamente, es una reflexión acerca del deseo femenino específicamente, ¿no? La pieza tiene una forma evidentemente vaginal, entonces, bueno, pues es de un color rojo así muy llamativo, y es una pieza muy, muy bella. Sus instalaciones suelen estar acompañadas de performance, ¿verdad? Y le gusta mucho, pues, la danza, el canto, le gusta mucho la poesía, integra el vídeo, integra la fotografía, es decir, que no podíamos decir, ya no se puede hablar de artistas, de pintores o escultores que solamente tallen la piedra o hagan fotografía, no sé qué, sino que evidentemente ya, y es el caso de Olimpia Velasco, es una artista polifacética que utiliza todos los recursos expresivos a su alcance para el arte, ¿no? Y le gusta, sí que es cierto, le gusta que sus obras estén vivas, interactúen, ¿no? Y muchas de ellas siempre tienen actuaciones o performances relacionadas. Le gusta hacer meditación, le gusta hacer seminarios de yoga, le gusta hacer cursos de canto con sus instalaciones y sus piezas, ¿no? Darnos cuenta, para mí, que es muy importante los sentimientos, el tener un arraigo sentimental con las personas y las cosas. Y en esta exposición, ¿qué es lo que nos puede salvar? ¿Qué es lo que nos puede salvar? Sí que hay una llamada a la esperanza, evidentemente. Es la llamada a ese, al que, como la película que se llama, que está ahora en los Oscars, que es Valor Sentimental. Este valor sentimental, que lo es el director noruego, es muy importante, que es lo que nos conecta ahora mismo con las personas. Pues si perdemos eso, hemos perdido todo. Pues ese valor sentimental es el que queremos entonces transmitir al espectador. Sí, que el visitante salga de aquí con una reflexión. Sí, que esta conexión que no es tanto de dónde procedemos, sino lo que aportamos sentimentalmente en un lugar. Yo, que no vivo en el lugar donde soy, creo que al final la procedencia, tú no eliges dónde naces, sino que tú aportas. ¿Qué aportación haces sentimentalmente o a ese territorio? Eso es lo importante, ¿no? Hacer esa reflexión. Frente a la despoblación y el desarraigo, Deshabitar nos recuerda que el territorio no es solo un lugar, es identidad, cultura y vínculo, uno que nunca se termina de dejar atrás.